Bueno, vamos a seguir con otros puntos de esta abolición que está referido ya sí ahora a lo que es sentencia definitiva. Las sentencias definitivas ustedes van a encontrar una definición muy simple, en primer lugar, que la van a leer y van a decir, bueno, la sentencia definitiva es aquella que pone fin al proceso y agota la jurisdicción sobre el conflicto. Ahora bien, vimos recién que puede haber muchas resoluciones que ponen fin al conflicto y que no son sentencias definitivas. Por ejemplo, las interlocutorias que se pronuncian sobre la admisión de una defensa perentoria, una excepción perentoria. O es una resolución más técnica de lo que se denomina como sentencia definitiva, es aquella que es dictada por el órgano jurisdiccional una vez agotada todas las etapas del proceso, todas las etapas de iniciación, desarrollo, prueba del proceso, y que decide aceptar o denegar, puede ser total o parcial en ambos casos, la pretensión ejercida en la demanda, en un proceso judicial. Esa sería una definición mucho más técnica de sentencia definitiva. Ustedes también van a encontrar una clasificación que no tiene mucho sentido que yo por ahí me detenga en este aspecto porque en el manual están muy estructuradas de la variedad de sentencias definitivas que van a poder ver. Algunas van a ver que está la variedad de acuerdo al tipo de pretensión, coincidente con algo que ustedes ya estudiaron, en cuanto al órgano que es dictada la sentencia, en cuanto al tipo de proceso en que es dictada la sentencia, en cuanto no a la posibilidad de que la sentencia pueda ser o no impugnable a través de recursos. Esa clasificación ustedes la tienen en el manual. Pero sí me voy a detener en esta parte referida ya sí al contenido y los requisitos de la sentencia definitiva. Ustedes van a ir en todos los códigos procesales que van a encontrar que muy puntualmente, ejemplo si van al artículo 163, les da el detalle de cuáles son todos los requisitos que tiene que tener una sentencia para ser considerada y ser catalogada como sentencia definitiva. Toda una serie de pautas de los requisitos formales. Si alguno de ustedes alguna vez vio el texto de una sentencia definitiva, solamente va a estar mirando cómo se va desarrollando la sentencia para ver y poder chequear si se han dado cumplimiento a estos requisitos. Hay algunos requisitos muy formales. La mención del lugar y fecha en el que es dictado, como también el requisito después de firma, que es uno de los últimos, la firma del juez o del tribunal. La identificación de las partes a través del nombre y apellido de quienes han intervenido en el proceso. Después van a encontrar una relación muy sucinta, como una especie de resumen, se podría decir, de las cuestiones que fueron constituyendo el objeto del juicio. Hace mención al objeto de la pretensión, la causa, o sea, la relación sustancial, cómo se origina, el objeto, como les decía yo, de la pretensión, si hay un objeto principal y objetos accesorios a esa pretensión. O sea, qué es lo que la parte vino a reclamar, qué es lo que la parte dijo en su demanda, qué es lo que le dijeron a esa demanda, qué defensas le opusieron a esa pretensión, si fueron ya resueltas o no esas defensas, cómo se desarrolló el proceso y generalmente una mera mención de las pruebas que se fueron produciendo en el proceso. Pero después, lo sustancial de la sentencia es que el juez debe considerar en forma puntual las cuestiones sobre que le fueron planteadas y la consideración puntual de cada una de esas cuestiones y cómo tiene que resolverlas. Y al momento de cómo tiene que resolverlas, va a tener que explicar los fundamentos, las razones por las cuales decide de tal manera. Recuerden incluso que esto hace la fundamentación del acto jurisdiccional, del acto de la sentencia.
Recuerden que incluso hay un artículo del nuevo Código Civil y Comercial, que es el artículo 3, que no estaba en el Código de Belezarfield, en donde expresamente le menciona que las sentencias deben ser razonablemente fundadas, cosa que no estaba en el Código Belez, aunque era un requisito esencial. Y se habla que es un requisito constitucional, además, es un requisito que integra el derecho a la jurisdicción, a que cuando se resuelva un conflicto, esa forma de resolución del conflicto sea fundado. ¿Para evitar qué? Para evitar que esa sentencia sea una manifestación arbitraria del poder jurisdiccional. Y tiene que estar fundada en las cuestiones que se han debatido en ese proceso. Tiene que tener una relación, que después vamos a ver cómo se denomina, con las cuestiones que se han debatido en ese proceso. Es así que la ley, ustedes van a ver que exige expresamente la ley procesal la consideración, dice, por separado de las cuestiones a que se refiere las partes o que han introducido en el conflicto, y la manifestación y la expresión de los fundamentos y aplicación de la ley. El juez tiene que explicar entonces, dar las razones por las cuales decide de tal manera. Ahí en esa explicación va a introducirse en varios aspectos, o en básicamente dos. Unos aspectos a los hechos fácticos y otros al aspecto jurídico. Al aspecto fáctico hace mención a los hechos que han introducido las partes en el proceso. A los hechos que han introducido las partes en el proceso, a la prueba sobre esos hechos que han producido las partes en el proceso y la forma de valoración de esa prueba por parte del juez. Esto también está vinculado a una regla que vimos al principio como unos requisitos, como una regla del derecho procesal, que es la regla de congruencia. El juez se va a pronunciar exclusivamente sobre los hechos que las partes le llevaron al conflicto. Se va a pronunciar sobre los hechos que están controvertidos y esa controversia la va a decidir de acuerdo a la prueba que las partes han aportado al proceso. El juez no puede introducir hechos al proceso que no fueron invocados las partes. Solamente una excepción, recuerden que se da esta situación, y que no es tampoco cualquier hecho que el juez pueda introducir, sino que cuando vimos en los hechos y vimos prueba, había unos hechos que denominábamos hechos sobrevinientes, que están tratados justo en este artículo 163. ¿Cuáles eran los hechos sobrevinientes? Eran aquellos hechos que, si bien las partes no lo habían invocado, surgen ¿de dónde? De la prueba que las partes produjeron. O sea que no es una infracción a la regla de congruencia, sino que es una valoración, una consideración de un elemento que surge de la propia prueba que las partes han incorporado. Salvo esa particularidad, el juez no puede violar esta regla de congruencia que debe mantenerse sobre los hechos. Diferentes en la aplicación del derecho. Ustedes también recuerdan cuando vimos en una de las reglas generales del proceso la regla del iura novit curia. El juez conoce el derecho, o sea que en la sentencia el juez tiene el deber de aplicar el derecho correcto, aunque no fuera el que invocado por las partes. Esta es una diferenciación que se hace entre los hechos y el derecho que invocó la parte. El juez, luego de los fundamentos, tiene que manifestarse expresamente cuál va a ser su decisión. Si va en base a esos hechos, en base a esa prueba, en base al derecho, va a admitirse o no la pretensión ejercida. La admisión o la denegación pueden ser total o parcial. Lo mismo si va a admitir o no algún tipo de defensas que hubiese interpuesto el demandado. Después deberá establecer y fijar, dice, un plazo para el cumplimiento de la sentencia, un plazo que no es esencial. Si la sentencia no lo diría, se ha admitido que la sentencia es de cumplimiento inmediato, pero generalmente todas tienen un plazo de cumplimiento.
Sí tendrían que tener un plazo de cumplimiento las sentencias que admiten una pretensión de hacer, porque la realización del acto puede implicar un plazo considerable de tiempo. Debe el juez pronunciarse sobre las costas y los honorarios de los abogados y cómo va a ser quien debe pagar esos honorarios, que es manifestarse sobre las costas. Recuerden que después vamos a ver una bolilla siguiente una regla básica en materia de costas, que es el criterio objetivo de la derrota. El que pierde debe asumir las costas. Pero ustedes en el libro van a encontrar el desarrollo de todos estos requisitos y esta particular insistencia en cuanto al principio de congruencia que tiene que tener el juez al momento de dictar la sentencia. ¿Congruencia con qué? Con la pretensión y con las defensas que han sido ejercidas. Además que esa manifestación de la congruencia se da con respecto a los sujetos, ya que en la sentencia solamente está referido a los sujetos que han intervenido en calidad de parte del proceso. En cuanto al objeto de la pretensión, que es lo que la parte pidió, el juez no le podrá dar más de lo que la parte pidió, no podrá darle algo diferente a lo que la parte pidió y no le podrá dar algo menos a lo que la parte pidió si es que le da la razón en su reclamo a la pretensión. Eso ustedes los tienen explicados en el código como límites a la congruencia y en especial cuando estudian el límite de la congruencia en referencia al objeto de la pretensión. Y en cuanto a los hechos, esta otra regla tan particular que vimos sobre la regla de la no invocación de hechos, salvo aquellos hechos sobrevinientes que se han manifestado. Esto de regla de congruencia es un tema que deberán ustedes prestar especial atención cuando estudien el aspecto vinculado a la sentencia definitiva. Después tienen ustedes explicados aspectos referidos a las sentencias de segunda o tercera instancia. La formalidad de las sentencias son las mismas, pero si bien ustedes no vieron recursos por ahora, cuando estudiamos en este punto el contenido de las sentencias de segunda o tercera instancia, van a ver que, a diferencia de las sentencias de primera instancia, estas de segunda o tercera instancia tienen dos límites que ustedes deben tener en cuenta y diferenciar. Uno de esos límites está establecido en la correlación que tiene que existir entre lo que se somete a la segunda instancia para decidir de aquello que se ha sometido a la primera instancia. ¿Por qué? La segunda instancia nunca podrá resolver ni se puede pronunciar sobre cuestiones que no hayan sido sometidas a la decisión del juez de primera instancia. La segunda instancia no es un nuevo juicio, sino la revisión de uno anterior. Por lo tanto, yo no le puedo llevar al tribunal de revisión una cuestión que no pasó primero por la discusión y la decisión de la primera instancia. Ustedes van a encontrar que esta regla tiene algunas excepciones. Esto no quiere decir que se amplía el conocimiento, sino que estas excepciones están dadas en virtud de determinadas cuestiones procesales que se fueron dando en el proceso. La primera excepción que podría darse es cuando el juez omite pronunciarse sobre una cuestión debatida. En realidad no hay infringido aquella regla. ¿Por qué? Porque el aspecto fue sometido, fue discutido. Lo único que el juez de primera instancia omitió pronunciarse. Por lo tanto, no hay afectación o ampliación del conocimiento de la segunda instancia.
se tendrá que pronunciar sobre aquello que omitió el juez de la primera instancia. Otro supuesto es cuando la sentencia de primera instancia se declara nula como acto procesal, porque no reúne los requisitos del artículo 163, por ejemplo. En ese caso, la Cámara en segunda instancia o el Tribunal Superior tienen potestad para volver a pronunciarse, pero no sobre cualquier tema, sino sobre lo que llevaron las partes a ese conflicto. Lo único que se borró acá fue la sentencia anterior. Después esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos recurso de nulidad dentro del recurso de apelación. Otro supuesto que ustedes tienen explicado cuando dice el Tribunal de Alzada emita decisión respecto a las cuestiones involucradas en la demanda que no fueron de examen en primera instancia porque se admitió una defensa previa y no llegó el juez a pronunciarse sobre esos aspectos. Piensen con un ejemplo para que ustedes entiendan si el juez consideró en primera instancia que esa pretensión estaba prescripta o que no tenía legitimación o que había falta de legitimación, bien digo, o que había cosa juzgada. Entonces el juez se quedó en primera instancia con esa decisión, su decisión concluyó con eso, no avanzó más porque dijo que estaba prescripto, porque no tenía legitimación o porque había cosa juzgada. Esa decisión es revisada por la Cámara entiende que no correspondía admitir la prescripción en este ejemplo, o admitir la falta de legitimación, o la de cosa juzgada, cambia esa decisión. ¿Y qué pasa? Si yo digo que no está prescripto, que tiene legitimación, que no hay cosa juzgada, tengo que pronunciarme sobre los otros aspectos que el juez de primera instancia no tenía por qué hacerlo. Ahora sí renace esa decisión en segunda instancia. Pero tampoco no es una afectación de aquella regla general que mencionamos, porque la Cámara no es que está introduciendo temas que no fueron puestos a consideración del juez. Fueron puestos a consideración del juez, el juez no tuvo la necesidad de considerarlos a todos porque resolvió algo previo que excluyó a los siguientes. Puede darse otra situación cuando, es otra de las excepciones que ustedes tienen mencionadas ahí, que se incorporen la posibilidad que solamente se va a poder dar en un recurso de apelación que se denomina libre, que ustedes lo van a estudiar más adelante, que se incorporen hechos en segunda instancia o la incorporación de nuevos documentos en segunda instancia. Eso va a ampliar, sí, el campo de conocimiento de la segunda instancia en esos aspectos puntuales. Pero es una excepción también a aquella regla. Dijimos que todas estas reglas o excepciones hacían excepción, bien digo, a la regla que la Cámara de Apelaciones o los tribunales superiores no pueden pronunciarse sobre cuestiones que no fueron introducidas a la primera instancia. Pero hay una segunda regla que va a limitar el grado de conocimiento de un tribunal de alzada o de un tribunal superior, que está motivado por el recurso que plantean las partes. ¿Y por qué aspecto del recurso que plantean las partes? Por los fundamentos de esos recursos. Básicamente por algo que ustedes van a escuchar y van a estudiar después, que se denominan agravios. Los agravios, que lo vamos a estudiar en materia de recursos y principalmente al recurso de apelación, nos vamos a detener, es aquello que se quejó la parte de lo que decidió el juez de primera instancia. Solamente la Cámara de Apelaciones o el Tribunal Superior, en caso de un recurso extraordinario, se van a pronunciar sobre los agravios, sobre los temas que se quejó la parte en el recurso de apelación. Queja en el sentido amplio de la definición de la palabra, ¿no? Sobre lo que le cuestionó al juez. Sobre aquello que la parte no cuestionó, que no lo introdujo como un agravio puntual, la Cámara de Apelaciones o el órgano superior no se pueden expedir. Esos aspectos quedaron consentidos, quedaron admitidos
por la parte no cuestionable. Por ejemplo, si en un juicio, pongamos como caso una responsabilidad extracontractual, un accidente de tránsito, en donde el juez decidió quién era responsable en el accidente, qué daños tenía que cubrirse, la cuantía de esos daños, y solamente la parte se quejó sobre algunos de esos daños y la cuantía de algunos de esos daños, la Cámara de Apelaciones solamente se va a pronunciar sobre ese agravio puntual, sobre ese daño y sobre la cuantía del daño que se quejaron, que se agravió. No podrá decir nada la Cámara de Apelaciones sobre la responsabilidad. No podrá decir nada la Cámara sobre otros daños que no causaron agravio, ni sobre otros montos que no causaron agravio. Es el límite que tiene entonces de conocimiento las instancias superiores al juez de primera. Van a ver y van a encontrar explicado también en el punto los plazos para dictar la sentencia. Los plazos para dictar sentencias son plazos procesales, por eso se computan por días hábiles. Es un plazo que ustedes recordarán tiene una particularidad que, a pesar de que es un plazo legal, permite la prórroga cuando el juez puede solicitar la prórroga a la Cámara de Apelaciones, un juez de primera instancia, para que le amplíe el término para dictar sentencia. Es un ejemplo o una situación muy puntual de un plazo prorrogable a única pedido de la parte interesada, que es el juez. Obviamente que las partes no, es el juez el único que lo puede pedir. Si el juez no cumple con esos plazos, eso origina a que las partes puedan solicitar un pronto despacho, y si no lo hace puede implicar la pérdida de jurisdicción del juez, de pronunciamiento, sanciones económicas para el juez y el sometimiento a un proceso de enjuiciamiento del juez por el incumplimiento de sus deberes legales. Les decía que el plazo es un plazo procesal que se computa por días hábiles, en principio desde que queda firme una providencia que vamos a ver, que se dicta, que se denomina el llamamiento de auto para sentencia. Cuando el juez concluye toda la actividad de las partes, el juez dicta esa providencia, y a partir de que esa providencia queda firme, 5 días desde que fue notificada por el Ministerio de la Ley, el plazo empieza a computarse. Hace excepción a esta en el caso de los procesos sumarísimos, en donde el plazo empieza a computarse al día siguiente de dictada la providencia de llamamiento de auto para sentencia. No hay necesidad que quede firme. Hay una incoherencia que ustedes van a encontrar en el plazo para dictar sentencia en sumarísimo en el Código Procesal de Río Negro, cuando menciona en la parte general a los plazos, habla de 15 a 20, y cuando habla el proceso sumarísimo habla de 10 a 20. Se entendía que habría que aplicar esta última porque es una norma específica dentro del proceso y del desarrollo del proceso sumarísimo. Para terminar con la bolilla, ustedes van a encontrar un punto que habla actuación del juez posterior a la sentencia, porque ustedes encuentran siempre una disposición procesal en los códigos que habla que, dictada la sentencia, concluye, dice, la competencia del juez y no puede modificarla o sustituirla. Por supuesto que sí, que no puede ni modificarla, ni cambiarla, ni sustituir por otra. Una vez que el juez dictó sentencia, ya no podrá esa sentencia él oficiosamente cambiarla, menos aún modificar alguna parte de la sentencia, y menos aún sustituir esa sentencia por otra. Solamente la ley procesal le permite, siempre que las partes no estuviesen notificadas, realizar algunas cuestiones sobre esa sentencia puntual. Por ejemplo, ¿qué podría hacer el juez antes de notificar a las partes? Corregir algún error puramente numérico que tenía la sentencia. No está alterando la sustancia de la sentencia. Suplir una omisión. El juez, cuando antes de notificar, se da cuenta que se olvidó tratar algún aspecto. Puede suplir, o sea, la está integrando la sentencia con algo que no hizo. Lo mismo también que corregir errores materiales, o sea, palabras, identificación del nombre de las partes,
toda cuestión que no haga tampoco a lo sustancial de su decisión, porque si no, ahí sí estaría modificando y cambiando. Todo esto lo podría hacer el juez siempre que la sentencia no estuviese notificada. Repito, corregir errores materiales o suplir omisiones, errores numéricos, siempre que no estuviese notificada en ninguno de esos casos la sentencia a las partes. Después las partes pueden, si advierten que se hicieron estos errores y el juez no los pudo corregir, no los advirtió antes de notificarlo, las partes van a ver que pueden solicitar estos mismos aspectos, la corrección de errores materiales, numéricos o suplir omisiones, a través de un recurso muy especial que vamos a estudiar, que es el recurso de aclaratoria. Pero también el juez, una vez que dicta la sentencia, puede tener que hacer actuaciones dentro de ese proceso. Por ejemplo, le podrán pedir, van a ver que un supuesto, cuando estudien bolillas, medidas cautelares, una posibilidad de decretar medidas cautelares es cuando se obtuvo una sentencia favorable. O sea que a pesar que el juez dictó sentencia favorable y a pesar que esa sentencia pueda no estar firme, se le diga que garantice el resultado de esa sentencia con alguna medida cautelar sobre el patrimonio del condenado. Se va a tener que expedir el juez también sobre la admisibilidad formal de los recursos que se interponen contra esa sentencia. También podrá tener que continuar tramitando los incidentes que no han tenido vinculación o que no tenían que estar decididos al momento de dictarse la sentencia. Y obviamente que una vez que la sentencia que está firme o que esa sentencia se encuentra ejecutoriada, obviamente que podrá después, por las reglas de competencia, continuar con todo el trámite de ejecución de esa sentencia. Bueno, con esto tienen ustedes una explicación, si se quiere breve o tutorial, de aquellos aspectos que tengan en cuenta cuando estudien el capítulo entonces de resoluciones judiciales.